El presidente Andrés Manuel López Obrador, él decía que era muy importante que llegaran nuevos perfiles comprometidos con la justicia en nuestro país, pero sobre todo perfiles jóvenes. Dudan que una mujer joven, pues sí, con trayectoria, a lo mejor pueda aspirar a un cargo tan alto como lo es ser ministra de la Suprema Corte. Los que nos dedicamos al litigio, como tú sabrás, sabemos de esas deficiencias del sistema de justicia porque las enfrentamos todos los días en los juzgados. Realmente la corrupción tremenda. Teníamos problemas de influyentismo, de nepotismo. No, la justicia nunca ha sido accesible para las personas que menos tienen. Ese nicho de poder que tiene el Poder Judicial Federal ha estado secuestrado por el poder económico de nuestro país. Y lo hemos visto, es evidente, es sí, que claro, ni siquiera la disimulan. Ahí tienen el caso de Salinas Pliego. ¿Cuántos años tiene ahí ese asunto sin que lo hayan resuelto? Tenemos una justicia elitista que beneficia a los que más tienen y que ha estado secuestrada. Los que estamos participando no vamos por los sueldos. Los sueldos ya no van a ser los mismos. Nadie puede ganar más que la presidenta de la República. Traían seguros de riesgo de $500,000 anual. Tenían chefs, tenían camionetas blindadas, tenían hasta dinero para vestimenta. O sea, la verdad es que era una vergüenza. Y quienes estamos compitiendo, pues no vamos por eso. De hecho, vamos por la vocación de servicio, al menos yo sí traigo esa visión de servicio. Sabíamos que los exámenes se filtraban, sabíamos que las respuestas se filtraban, había muy buenos perfiles para ocupar el cargo de jueces, de distrito, de magistrado, pero no llegaban. ¿Por qué? Porque resulta que el que llegaba era el hermano de la magistrada o el primo del juez de distrito. Entonces, la carrera judicial es falso que realmente funcionaba. Aquellas personas que utilizan recursos para dilatar de manera indebida los juicios. Me dijo que la justicia estaba en nuestro país muy mal, corrupción y que no beneficia a los que menos tienen y que los que tienen lana son los que pueden acceder a la justicia. No hay justicia todavía para mi hija. Si siguen libres los autores intelectuales, si siguen sin castigar a los funcionarios públicos involucrados en los procesos que se cayeron, que no se integraron bien, las carpetas de investigación. La manejo como la descentralización de la Corte, que pueda sesionar una vez al mes en los distintos estados de la República. Hay uno, la está mencionando, y de hecho hasta utiliza las mismas palabras que yo. Es sobre la trata de personas con fines de explotación sexual en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero abordado desde los consumidores de contenido sexual y servicios sexuales. Bienvenidos a su podcast Revelaciones de Justicia. Continuando con esta dinámica y aportación que estamos haciendo para el progreso de la justicia en México, el día de hoy nos acompaña Olivia Aguirre. Ella es la candidata número 1 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella nos platicará sobre su experiencia profesional, sus propuestas y por qué considera que en caso de resultar electa, esto aportaría al crecimiento de la justicia en México. Olivia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo, con todo tu auditorio y sobre todo que nos den la oportunidad en estos espacios para poder llegar a más personas para que conozcan nuestro perfil. Es un gusto tenerte y colaborar porque sabemos que no hay muchos lugares donde puedan dar sus propuestas, ¿verdad? Así es. Tenemos restringidos los espacios y no a todo mundo invitan en algunos medios de comunicación. Entonces, pues sí, para nosotros es difícil y en lo particular, pues yo he tratado de ir a todos los lugares donde me invitan porque sé que eso me ayuda a que la gente me conozca. Sí, claro, hay que aprovechar. Sí. Vamos a empezar este podcast con la pregunta fuerte. ¿Por qué quieres ser candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, ya soy candidata. Bueno, ¿por qué? Porque quiero ser ministra, ¿Por qué quieres ser ministra? Sí. Bueno, mira, se dio la oportunidad de participar en esta convocatoria que salió pues el año pasado a partir de la reforma a la Constitución. Esta nueva modalidad de elegir a nuestros juzgadores pues es histórica, es inédita.
Nunca el Poder Judicial se había elegido democráticamente a través del voto popular. Y bueno, yo recuerdo mucho que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador platicaba este tema de la reforma en sus mañaneras, él decía que era muy importante que llegaran nuevos perfiles comprometidos con la justicia en nuestro país, pero sobre todo perfiles jóvenes. Y hacía mucho hincapié en eso. Necesitamos perfiles jóvenes. Digo, con independencia de las causas que trae esta reforma, que es la corrupción, la impunidad, el nepotismo, la falta de paridad de género en el Poder Judicial, entre otros puntos que están ahí precisamente detrás de esta reforma, de por qué se da. Yo recuerdo mucho eso, que dijo él, bueno, necesitamos que lleguen jóvenes comprometidos con la justicia. Entonces eso es lo que a mí me animó a participar para este cargo. Y me han preguntado, ¿por qué para el cargo más alto? ¿Por qué para el Tribunal Constitucional y no para jueza de distrito o no para magistrada? ¿Por qué no le tiraste a un cargo que pudieras alcanzar? Y ahí en ese mensaje pues había como dos lógicas. Una, esos cargos de ministros y ministras ya están asignados por dedazo. O sea, que pudieras alcanzar, ¿no? Pero también había otro mensaje oculto ahí detrás del tema de la capacidad, ¿no? De que dudan que una mujer joven, pues sí, con trayectoria, a lo mejor pueda aspirar a un cargo tan alto como lo es ser ministra de la Suprema Corte. Yo dije, ¿por qué no? Si yo me he preparado toda mi vida, mi trayectoria académica, profesional, es una trayectoria sólida. Dije, ¿por qué no tirarle al cargo de ministra si tengo un doctorado en Derechos Humanos y tengo un doctorado en Derecho Judicial? Entonces dije, bueno, primero porque quiero ser partícipe de la transformación de la justicia que tanto le hace falta a nuestro país. Soy una mujer social, humana, y creo que también ese tema es importante. La sensibilidad social y humana que generalmente no estaba en el Poder Judicial. Y digo generalmente porque también hay perfiles dentro del Poder Judicial que son buenos y que son muy valiosos. Digo, no todo el Poder Judicial podemos decir que es corrupto, porque sí hay elementos muy valiosos dentro del Poder Judicial. Entonces dije, bueno, yo tengo esa visión de la justicia que sea accesible, que pueda mejorar. Y dije, pues me voy a registrar. Y al principio cuando me registré fue como que con ciertas dudas, okay, porque decía, híjole, quién sabe si llegue a la boleta, ¿no? Porque a lo mejor sí está amañado. Pero dije, si no es así, o sea, si no está amañado y si verdaderamente el proceso busca buenos perfiles, pues yo voy a llegar a la boleta electoral, porque creo que tengo un buen perfil para estar ahí. Y en mi caso, con mi experiencia, yo te puedo decir que sí hubieron buenos filtros. Yo me registré en los 3 comités de evaluación y hasta ahorita tengo muy buena experiencia del proceso de evaluación. ¿Y consideras que era necesaria esta reforma judicial? Sí, sin duda, sin duda. Los que nos dedicamos al litigio, como tú sabrás, sabemos de esas deficiencias del sistema de justicia porque las enfrentamos todos los días en los juzgados. Realmente la corrupción tremenda, realmente teníamos problemas de influyentismo, de nepotismo. No, la justicia nunca ha sido accesible para las personas que menos tienen. Es más, yo lo he dicho en muchas de mis entrevistas, tenemos una justicia elitista que beneficia a los que más tienen. Y lo sigo manteniendo, sigo manteniendo esa afirmación porque aún no se cambia el Poder Judicial. El Poder Judicial se cambia en septiembre y a ver, vamos en un proceso gradual, ¿verdad? No quiere decir que en septiembre, ya mejoró la justicia al 100%, ¿no? Pero vamos avanzando en esa justicia que queremos. Sí, y aparte es posible de que algunos de los candidatos sean jueces de los corruptos. Así es. Tristemente podrían llegar electos y ya pues quedar en el tribunal de disciplina el sacarlos. Así es, digo, hay perfiles malos también, hay que decirlo. Sí. En las boletas también hay perfiles malos que se les fueron a los comités de evaluación.
Y son perfiles que que ya están ahí en la boleta, que hubo impugnaciones, pero no se pudieron quitar. Entonces, por eso es bien importante que la gente salga a votar. Sí, y que investigue. Sí, y que investigue para Sí. que garanticen que lleguen buenos perfiles. Así es. En San Luis Potosí se dio un caso de una persona que indicó que un candidato estaba involucrado en el crimen organizado, y en ese ejemplo pues sí le retiraron la candidatura, pero como dices, no pasó siempre. Me imagino que van a haber candidatos que no se pudieron detectar o que no se detectaron a tiempo. A lo mejor esa sí se detectó antes del proceso de evaluación, pero ya las listas que ya mandaron al INE, pues ya iban los candidatos, las personas que iban definitivo a la lista, claro, en la boleta. En tus redes sociales veo que hay post que dices que el Poder Judicial está podrido. Uh-huh. ¿A esto te refieres? ¿A esto que comentas de que el poder económico se ha apoderado del Poder Judicial? Así es, sí. O sea, realmente ese nicho de poder que tiene el Poder Judicial Federal ha estado secuestrado por el poder económico de nuestro país. Y lo hemos visto, es evidente, es sí, que claro, ni siquiera la disimulan. Ahí tienen el caso de Salinas Pliego. ¿Cuántos años tiene ahí ese asunto sin que lo hayan resuelto? Y sabemos también que hay despachos prestigiosos en la Ciudad de México que litigan ahí en la Suprema Corte, que tienen acceso a los ministros y a las ministras. ¿Y para qué? Para que atraigan sus asuntos. Porque los asuntos de nosotros no creas que llegan a la Suprema Corte. Digo, yo ya he intentado mandar algunos, sí, no, pero no. Son no muy selectivos. Exactamente. Entonces, tenemos una justicia elitista que beneficia a los que más tienen y que ha estado secuestrada y que ha actuado desde un privilegio, porque estaba como en una burbuja intocable, nadie le decía nada, pero tampoco les interesaba a ellos acercarse con la gente, porque ellos eran una élite que nadie podía tocar, ¿no? Hasta que se dio la reforma al Poder Judicial, pues ya se dieron cuenta que realmente el Poder Judicial debía transformarse para mejorar, que es lo que estamos haciendo en este proceso. Sí, claro. Y ahorita que hablas de la transformación del Poder Judicial, hemos tenido aquí a muchos candidatos y pues todos me parecen con propuestas interesantes, muy amables, pero ¿cómo diferenciar que no están haciendo campaña como buenos políticos, que no en algún punto van a volverse como ese Poder Judicial que refieres, que está en la cúpula mirando a todos hacia abajo, intocables? No, pues mira, desde el primer momento en que quien te elige es el pueblo de México, tu compromiso es con el pueblo de México. Tú no tienes compromiso ni con la presidenta, porque la presidenta no te puso, no tienes compromiso con el poder económico, no tienes compromiso con el poder legislativo. Entonces, de entrada, hay una independencia. Y esa independencia también tiene vinculación con que quien te puso, quien te eligió, es el pueblo de México. Entonces, de entrada, creo que eso es importante también, para que tú puedas tomar esas decisiones desde el ámbito de la independencia, que es un principio que debe estar vigente y que debe seguir vigente en toda conducta judicial. La independencia, la imparcialidad, la corrección, la honradez, son principios que regulan la conducta judicial. Ahora, los que estamos participando no vamos por los sueldos. Los sueldos ya no van a ser los mismos. Nadie puede ganar más que la presidenta de la República. Teníamos ministros que eran los primeros en violentar la Constitución, ganando por encima de lo que gana la presidenta de la República. Y todavía hay casos así, que se ampararon, de jueces, de magistrados que traían salarios por encima, y hablo de percepciones extraordinarias también. Lo que viene siendo, traían seguros de riesgo de $500,000 anual. Tenían chefs, tenían camionetas blindadas, tenían hasta dinero para vestimenta. O sea, la verdad es que era una vergüenza. Y quienes estamos compitiendo, pues no vamos por eso. De hecho, vamos por la vocación de servicio. Al menos yo sí traigo esa visión de servicio. Qué importante esto que mencionas, porque el que te mueva una cosa distinta al dinero, pues eso habla de tu ética, de tu moral y de tu disposición o anhelo
de querer hacer un progreso en la justicia. Y ahorita que dices lo de la facultad de atracción, en caso de que tú resultes electa, Olivia, ¿procurarías que realmente los casos que atentan contra el pueblo sean los que lleguen a la Suprema Corte o los de las élites? No, pues definitivamente, mira, y en ese tema de la facultad de atracción, se queda discreción. Actualmente la Suprema Corte, a manera discrecional, atrae los que consideran trascendentes, porque la ley de amparo es muy clara, ¿no? En señalar que los recursos de revisión, sobre todo, que estén vinculados con temas de la Constitución o que estén vinculados con temas de interés o trascendencia, es que los atraen. Pero no hay unos criterios ni lineamientos claros para definir. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿dónde quedan todos aquellos asuntos vinculados con grupos vulnerables? No les interesan. Pero si tú ves lo de los impuestos, temas de impuestos, esos sí los atraen. Y más si son de empresas transnacionales o más si tienen que ver con algún despacho ahí que fue a decirles a los ministros que los atrayeran, ¿no? Entonces, creo que es importante definir esos criterios para atraer los casos que verdaderamente tengan un interés y preponderancia en beneficiar al pueblo de México, como son los grupos vulnerables. Por ejemplo, en mi caso, yo ya he intentado, a través de recursos de revisión, que la Corte pueda conocer de asuntos que desde mi óptica tienen esa trascendencia. Personas con discapacidad, interés superior de la infancia, y no les ha importado. O sea, lo admiten y después ya lo desechan. Entonces, creo que no hay esos criterios. Entonces, uno de mis compromisos, si bien no se encuentra dentro de mis puntos de trabajo, pero sí es algo que también me gustaría abonar en el tema del desarrollo, de la creación de esos criterios y lineamientos que beneficien a los pueblos, sobre todo, por ejemplo, a las comunidades indígenas, grupos vulnerables, personas con discapacidad, infancias, adolescencias. Incluso considero que pues, el establecer estos protocolos también infiere en el derecho de seguridad y certeza jurídica. Así es. Porque uno debe de saber que cubre los lineamientos o no, para que se considere trascendental y que la Corte lo atraiga. Ahorita que hablas de los casos como el de Salinas Pliego, recientemente se le impusieron unas multas a este empresario por presentar recursos notoriamente improcedentes para dilatar su proceso. Multas de menos de 100,000 pesos, que considerando que debe miles de millones y que pues es un empresario con vasto capital económico, pues no resultan idóneas. ¿Crees que a este tipo de conductas dilatorias debería de aplicarse otro tipo de sanción? Definitivamente, y eso tiene que ver también con que nos hace falta más reformas. Vamos avanzando en el tema de las reformas al Poder Judicial, pero necesitamos más reformas a la ley de amparo. También necesitamos más reformas vinculadas con los plazos, porque si bien hubo una reforma reciente respecto a cuánto es el tiempo que debe durar en resolverse un asunto fiscal, que son 6 meses, o cuánto es el tiempo que también se tiene en delitos que no son graves para emitir una resolución. Esos tiempos, esos plazos se establecieron recientemente, pero creo que es importante seguir trabajando en ese tema también. Primero, en los plazos. Segundo, en el tema también de aquellas personas que utilizan recursos para dilatar de manera indebida los juicios y que es evidente que lo están haciendo con esa intención. ¿Y que cuánto te puede durar un juicio? Años. Si la intención es dilatarlo, puedes estar ahí con el proceso y te avientas años sin una resolución definitiva. Sí, claro. También hablando de la Suprema Corte, la ministra Lenia Batres hizo comentarios en medios de comunicación sobre pues, este empresario que mencionamos y cómo el no pagar sus impuestos está afectando la vida de mexicanos.
¿En qué punto consideras que el ministro puede ejercer su derecho a la libertad de expresión y cuándo cruza el límite y ya infiere en sus resoluciones? Sí, bueno, en este caso de Lenia, creo que sí hizo comentarios previos despectivos de esta persona. O sea, no solamente en el tema de no paga sus impuestos, sino que creo que hubo ahí unas cuestiones más fuertes, ¿no? Entonces sí es importante cuidar tus comentarios porque, a ver, la independencia judicial no solamente es institucional, la independencia judicial también debe estar afuera. Entonces tú no puedes decirte independiente dentro de la institución, pero al mismo tiempo comportarte de forma, pues, parcial fuera del órgano jurisdiccional. Entonces, para mí sí es importante que, y sobre todo si eres una juzgadora, que hay posibilidades de que te llegue un asunto de alguna persona y tú puedas hacer pronunciamientos previos, creo que sí está sesgado también ahí el tema de la imparcialidad. Claro. Vamos a hablar de tu campaña. Sí. Ahorita que revisé tus redes sociales, veo que estás en la calle, acercándote a la gente. Sí. ¿Cómo es que pensaste en esta dinámica? Pues se me ocurrió, realmente nadie me la recomendó. Se me ocurrió de hacer entrevistas callejeras porque dije, bueno, vamos también a conocer lo que opina la ciudadanía de la justicia en nuestro país, de si cree que es importante cambiar y sobre todo si van a salir a votar. Entonces, para mí sí es muy importante también conocer la opinión de la gente, porque esa opinión a nosotros nos ayuda también a saber lo que piensan, cómo están posicionados, cómo ven a la reforma, cómo ven la justicia y nos da un panorama amplio. Está excelente esta idea y pienso que después, en caso que resultes electa, pues también estaría bueno que continuaras en el campo, fíjate que conociendo el sentir de la gente. Así es. Sí, de hecho, esa es una de mis propuestas, el acercamiento. ¿Y qué has concluido de estas pláticas? Sí. Pues mira, el 100%, bueno, el 99%, porque hubo una persona que me dijo que la justicia sí estaba bien, me dijo que la justicia estaba en nuestro país muy mal, corrupción y que no beneficia a los que menos tienen y que los que tienen lana son los que pueden acceder a la justicia. Un 99% me dijo que es importante salir a votar y transformar la justicia en nuestro país. Hay ciudadanos comprometidos, ¿eh? Me he encontrado ciudadanos que me dicen, sí voy a salir a votar porque es una obligación y es un derecho que tengo. Lo que también me he encontrado es que no conocen los perfiles. Eso es la limitante que he escuchado de manera recurrente. Sí quieren salir a votar, sí saben que hay votación, pero no conocen los perfiles. Entonces creo que es una limitante que muchas personas ahorita están teniendo y más las personas de la tercera edad, porque también he entrevistado a muchas personas de la tercera edad y me han dicho, pues es que sí, yo quiero salir a votar, pero pues yo ni uso el celular, ni tengo redes sociales, ni uso internet. Mi papá, por ejemplo, que es persona adulta mayor, no sabe usar el internet. Entonces, ¿cómo llegas tú a esas personas en tan poco tiempo, sin recurso y con lo único que podemos hacer son redes sociales y volantes en papel biodegradable? Pero estar en territorio, en toda la república, en el tiempo que tenemos, pues es imposible. Sí. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esas personas de la tercera edad? Pues de manera orgánica, a través de que alguien le diga, mira, yo vi a esta candidata en la tele o no sé, así, de manera orgánica. Pero creo que es un sector también que no es fácil el acceso para conocer a los candidatos y a las candidatas. Sí. Y no se diga de las comunidades marginadas que no tienen acceso a internet, o las rancherías o los pueblos, por ejemplo, allá en Chihuahua que tenemos la Sierra Tarahumara. O sea, nosotros pensamos que todos tienen acceso y que es fácil que conozcan los perfiles, pero no es así. Fíjate que esto que comentas de la limitante para investigar, pues debe de perfeccionarse muy pronto.
porque sí limita el ejercicio del derecho al voto. Claro. Y lo que comentas de que muchos van a salir a votar, Sí. qué grata sorpresa, porque según el INE, únicamente entre 9 y 15 millones de un padrón electoral de 99 millones son los que van a salir a votar. Pero pues yo pienso que sí, las redes sociales han tenido más fuerza de la que se esperaba y que la gente está teniendo conciencia. Sí. Y sí se está animando a salir este 1 de junio. Sí, yo he visto mucha aceptación y conocimiento de que va a haber elección. Sí, definitivamente. Y también pienso que va a salir más gente de lo que uno cree, porque nosotros los candidatos y candidatas estamos jalando también a nuestra gente, a nuestros familiares. Entonces, si bien no somos partidos, que los partidos traen toda una estructura, pero nosotros somos muchos candidatos, muchísimos. Sí, es un mar de candidatos. Entonces, imagínate, no, pues que le voy a decir a mis amigas y que mis amigas a sus amigas y que los familiares, gente que a lo mejor nunca salía a votar, ahora va a salir a votar porque tú estás en la boleta electoral. Entonces, súmale la gente que traen ese compromiso porque cambie la justicia en nuestro país, pero también aquellos que van a apoyar a un candidato o una candidata. Se piensa que no va a salir más del 17%, que no va a votar más del 17%. Yo pienso que sí podemos llegar hasta el 20%. Fíjate, ahorita en las elecciones judiciales se está logrando tanto sin presupuesto para los candidatos. Debería aplicarse lo mismo para los partidos políticos. Pues sí, porque los partidos políticos les dan muchísimo dinero y luego rentan inmuebles, equipo y de todo, y nosotros nada, sin nada. Yo no tengo equipo, yo ando viajando sola. También la única persona que me ha ayudado ahí es una persona que me ayudó a crear unos flyers y me dio un curso de media training para moverle a las redes, ¿no? Y ya, pero yo contesto mis correos, yo contesto mis WhatsApps, yo hago todo, no traigo secretaria ni nada, porque a veces me marcan ciudadanos. Sí. Es la candidata Olivia, sí soy yo, y se sorprenden. Piensan que les va a contestar un secretario. O cuando me marcan también para entrevistas. Oiga, ¿con quién queremos agendar una entrevista con la candidata? ¿Con quién nos podemos comunicar? Piensan que tengo a alguien que me está ayudando en mi agenda y la verdad es que no. Entonces también eso es difícil porque uno le tiene que hacer de todo. La fiscalización del INE también nos trae hasta aquí, porque todo tenemos que facturar, todo tenemos que subirlo al momento, todas las invitaciones que nos llegan, todo tiene que estar en el portal. Eso es mucho trabajo. Sí, es todo un reto. Sí. Háblanos sobre tu preparación profesional. Bueno, yo soy doctora en Derechos Humanos, hice un doctorado en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y también tengo un segundo doctorado en Derecho Judicial. Este segundo doctorado lo hice en el Instituto de Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, porque había un convenio con mi universidad, que es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para que ciertos profesores y profesoras pudiéramos hacer ese posgrado en el Instituto de Actualización Judicial. Tengo una maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide, también en Sevilla, España. Y tengo una segunda maestría en Derecho Penal y Judicial, también en el Instituto de Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Y pues soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y ya tengo ahí 14 años como profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué he hecho en mi trayectoria profesional? Bueno, soy académica, pero también soy científica. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del antes CONACYT, pero que ahora es la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Y bueno, tengo un nombramiento como parte de este Sistema de Investigadoras nivel 1, que es un reconocimiento que te da el CONACYT, bueno, la Secretaría de Ciencia, por tu trayectoria en las aportaciones del conocimiento, ¿no? En este caso, el conocimiento desde las ciencias jurídicas, ¿no? Que yo he venido pues abonando al desarrollo progresivo de los derechos humanos y también distintas investigaciones que he realizado empíricas pues han concluido con productos de investigación científica. Y eso lo fusiono también con el litigio. Tengo más de 15 años litigando materia civil, familiar y amparo. Entonces,
pues creo que tengo un perfil como interdisciplinario que abarca estas 3 áreas. Y durante mi trayectoria también como investigadora, como académica, formé parte del Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua. Fue la primera instalación de esta comisión y formé parte de manera honorífica en representación de la academia y representando a toda la zona norte del Estado de Chihuahua. Y posteriormente culminé este encargo y fui consejera para la prevención y erradicación de la trata de personas en el estado de Chihuahua también. Y también fue un cargo honorífico en representación de la academia, es decir, no recibía remuneración alguna. Y bueno, he colaborado en asociaciones civiles, también precisamente por ejemplo, hay una de mujeres resilientes que las apoyaba también desde el ámbito jurídico y así, sí. Ahora de lo que me platicas, yo considero que esos conocimientos, bueno, ese ejercicio de la profesión que has tenido, sí es el adecuado para ocupar un cargo en la Suprema Corte, que es el máximo tribunal de justicia. Pero imagino que hay mucha gente que quisiera que tuvieras experiencia en carrera judicial, que quisiera que las personas que ocupen ese cargo tuvieran una carrera judicial. ¿Qué le comentarías a estas personas? Pues que realmente en la Suprema Corte no todos tienen carrera judicial. De hecho, si nosotros hacemos una revisión de las personas ministras, hay muchas personas que han entrado desde la academia. El ministro Cosío era académico. Saldívar era académico y también de la iniciativa privada. Ahorita Loretta Ortiz es académica. Es decir, no toda la integración de la corte son con carrera judicial. Entonces, nada te garantiza aparte de que una persona que traiga carrera judicial vaya a hacer un excelente papel. Tampoco te garantiza que una persona que traiga carrera judicial sea idónea. ¿Por qué? Porque hay quienes pueden traer carrera judicial, pero siguen con las mismas deficiencias y siguen generando las mismas prácticas de corrupción. Entonces, creo que el tema no es si traes o no carrera judicial. Más bien es el tema de tu preparación, de tu trayectoria y de tu compromiso con el pueblo de México de cambiar la justicia de nuestro país. Y tan es así que ni es indispensable, no está como requisito en la Constitución. Si fuera algo súper indispensable, pues ahí estuviera como requisito en la Constitución. Y si no está, es precisamente porque también se abre la puerta a que lleguemos nuevos perfiles. Y no porque no traigamos carrera judicial significa que no tenemos experiencia, ¿eh? Porque también eso me han preguntado. Bueno, pero no traes carrera judicial, no tienes experiencia. Claro que tengo experiencia, porque me muevo en el litigio. Soy académica, también soy teórica, realizo investigación. O sea, no es como que no tenga esa experiencia, ¿no? Sí la tengo. Y mi visión incluso, pues es desde fuera. Creo yo que eso me hace ser un perfil más sólido. El hecho de que no traiga carrera judicial, porque soy un perfil externo, soy un perfil nuevo, soy un perfil renovado, soy un perfil fresco. Ahora, la carrera judicial es otro tema que está en crítica, ¿eh? Porque sabemos que era pura faramalla también el tema de la carrera judicial. Realmente eso de que se hacían exámenes de oposición, y sabíamos que los exámenes se filtraban. Sabíamos que las respuestas se filtraban. Había muy buenos perfiles para ocupar el cargo de jueces, de distrito, de magistrado, pero no llegaban. ¿Por qué? Porque resulta que el que llegaba era el hermano de la magistrada o el primo del juez de distrito. Entonces, la carrera judicial es falso que realmente funcionaba. No ha funcionado, al menos esa es la percepción que tengo yo. Y la carrera judicial ahora que se viene la reforma permanece, no se elimina la carrera judicial, pero ahora sí va a funcionar. Sí, pienso que muchas personas confunden carrera judicial con experiencia ejerciendo el derecho. Así es. Y por eso como que cuando alguien les habla de carrera judicial, lo concluyen que es experiencia ejerciendo el derecho, pero realmente uno puede ejercer en el litigio, en la investigación, en el servicio público, en otras áreas, y sí tiene conocimiento de resoluciones, tiene conocimiento del desahogo probatorio, tiene conocimiento de alegatos, de todo el proceso. Uh-huh. Entonces concuerdo en que no es necesario o indispensable. Así es.
para un óptimo ejercicio del cargo de ministro. Así es. Ahora que mencionas tus conocimientos, cuéntanos sobre tu experiencia en el extranjero. ¿Cómo fue estudiar en Sevilla, España? Sí, en Sevilla. Pues yo terminé la licenciatura y me fui a hacer mi primera maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. En cuanto egresé, participé en una convocatoria que había en esta universidad para entrar a ese programa. Yo ya estaba interesada en la especialización en Derechos Humanos. De hecho, todavía no se venía la reforma al artículo 1. Y yo ya traía ese tema de mi interés en especializarme en esa área, ¿no? Y bueno, participé, afortunadamente me aceptó la universidad, me fui becada por parte de mi universidad y pues claro, también con apoyo de mis padres. Y pues la experiencia es una experiencia muy rica, la verdad, porque te encuentras con perfiles de todos lados. Entonces creo que esa interculturalidad también enriquece en el diálogo reflexivo que había en el posgrado, porque no solo convives pues con los docentes, ¿verdad? Convives con todas las personas que están en el posgrado, que son de distintas nacionalidades, y creo que también eso te da un panorama más amplio y un criterio también más reflexivo a partir de lo que tus compañeros participan en clase. Entonces, la verdad, a mí me gustó mucho esa maestría y tanto me gustó que seguí ahí en el doctorado también en Derechos Humanos de la misma universidad. Claro, también fue un doctorado que me fui becada y sobre todo el doctorado, pues más que nada es investigación. Y de estos estudios de posgrado que hiciste en el extranjero, ¿conociste alguna figura jurídica que cuando la viste dijiste, tenemos que incorporarla en el sistema mexicano, en la legislación mexicana? Pues fíjate que sí había un tema ahí vinculado con la reparación integral a las víctimas y también un tema vinculado con la dignidad humana. Entonces sí, desde el ámbito teórico también abordamos mucho el tema de la dignidad humana y cómo este concepto lo podemos entender desde vida digna, pero también dignidad, ¿no? La vida digna es ese acceso igualitario y generalizado a todos esos bienes necesarios para poder vivir. Pero también si hablamos de dignidad desde un concepto no como vida digna, podemos decir, bueno, yo tengo dignidad, es decir, tengo derecho a que se me trate como ser humano, como persona que soy, y no como cosa, que no se me instrumentalice. Y entonces, bueno, desde esa figura de la dignidad o ese concepto de la dignidad, creo que también se empezó a desarrollar mucho en esta maestría en la que yo estuve. Y ya, bueno, ya después se vino la reforma al artículo 1 constitucional, que también vemos inmerso este concepto y sobre todo también el principio pro persona, ¿no? Sí, imagino que en el momento que estudiaste era muy innovador en el mundo, ¿no? Así es. Ya después fue incorporado aquí. Sí, fue incorporado, sí. Porque la reparación integral del daño también no estaba de la manera en la que está hoy. Y la reparación integral viene a partir de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, las bases de la reparación integral la encontramos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y que ya después viene a introducirse aquí en la Ley General de Víctimas. Sí. Así es. Hablando de las sentencias de la Corte Interamericana. Sí. Tú eres de Chihuahua, ¿verdad? Originaria de Chihuahua. De Ciudad Juárez, Chihuahua, sí. Vamos a hablar de la sentencia del campo algodonero. Así es. Esta sentencia habla sobre la reparación del daño también. Así es. Y entre unos de sus puntos de resolución establece que debe de crearse un monumento a las víctimas. ¿Se hizo este memorial? Sí. De hecho, tiene 15 puntos resolutivos de esa sentencia y como medida de satisfacción, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano que se creara un memorial para las víctimas. Y sí existe ese memorial ahí en Ciudad Juárez, pero es un memorial abandonado. Y es un memorial que realmente las víctimas nunca se lo apropiaron. Es decir, ni siquiera fueron a la inauguración. Y yo cuando hablo de este tema de la sentencia del campo algodonero, lo vinculo con la falta de escucha a las víctimas. Y que eso es un común denominador. Porque yo digo, bueno, ¿un memorial realmente repara?
Digo, es parte de una medida de satisfacción, pero ¿de qué me sirve un memorial si no hay justicia todavía para mi hija? Si siguen libres los autores intelectuales, si siguen sin castigar a los funcionarios públicos involucrados en los procesos que se cayeron, que no se integraron bien, las carpetas de investigación. Entonces, pues sí, ahí está ese memorial, pero nunca fue aceptado por las víctimas. O sea, es decir, las víctimas no es algo que digan, ay, ya me siento súper satisfecha y reparada por un memorial. De los puntos de la sentencia, muchos juristas refieren que no se cumplieron ni siquiera el 80%. Uh-huh. ¿Tú consideras que este podría ser una falla del sistema mexicano y también de la Corte Interamericana? Uh-huh. Bueno, no se ha cumplido toda la sentencia. En la página de la Corte hay un apartado que se titula Cumplimiento o Supervisión de las Sentencias. Y ahí podemos ver qué porcentaje se ha cumplido o no. En este caso, esta fue en el 2009, la emitieron y a la fecha no se ha cumplido totalmente. Ahora, ¿falla de quién? Pues bueno, en esa resolución hay varios puntos, no todos vinculados con el Poder Judicial. Hay varias resoluciones que vinculan a las fiscalías, que vinculan a otros órganos del Estado, ¿no? Entonces, cada órgano pues tiene que hacer lo propio respecto al cumplimiento de esa sentencia. La fiscalía tendrá que iniciar las carpetas de investigación que no ha iniciado o darle seguimiento a la persecución del delito que no lo ha hecho o que se ha quedado a medias. El Poder Judicial hacer lo suyo, el Ejecutivo hacer lo suyo. Entonces, creo que ha faltado esa colaboración y esa coordinación de los poderes dentro del Estado mexicano. Y por otro lado, pues recordemos que no dejan de ser recomendaciones. Las sentencias de la Corte Interamericana no dejan de ser recomendaciones. Entonces, ¿cómo obliga a la Corte Interamericana al Estado mexicano a cumplir? Pues realmente es una cuestión de buena fe y de buena voluntad y de un compromiso. Si el Estado mexicano firma, ratifica esos pactos, esos convenios, es parte de la jurisdicción de la Corte, pues se supone que hay ese compromiso por cumplir también las resoluciones, ¿no? Entonces, creo que ha faltado también impulsar por parte del Estado mexicano el cumplimiento de esos puntos resolutivos en el caso del campo algodonero que todavía no se cumplen. Ahora que mencionas a las fiscalías, ¿has tenido acercamiento? Veo que litigas familiar y civil, sí. Pero tienes maestría en penal. Ajá, sí. ¿Has tenido acercamientos con la fiscalía? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, pues es que también soy asesora jurídica de las víctimas en materia penal, pero vinculada con los asuntos familiares o en su caso civiles. Por ejemplo, delitos patrimoniales, fraude, abuso de confianza, o en su caso los vinculados con lo familiar, incumplimiento de pensión alimenticia, violencia familiar. Esos son los delitos que litigo por el área penal como asesora jurídica. Y sí he tenido acercamiento con la fiscalía en muchísimas ocasiones. De hecho, pues creo que es un órgano que también debe ser reformado. Urge reformar a las fiscalías. La corrupción está al día en las fiscalías. Son órganos que realmente no cumplen la función que es la persecución y la investigación del delito, ¿no? O sea, creo que también mucho se debe a la falta de personal. Tienen poco personal mal pagado, con malas prestaciones. ¿Y qué pasa? Pues que están llenos de carpetas de investigación y que tienen un montonal de carpetas en su escritorio y no le dan el seguimiento adecuado. Ahora, yo no les echo la culpa a ellos, también tiene que ver con la falta de una adecuada administración, de suficiente personal, de buena paga. Y bueno, está también el otro tema de la corrupción en las fiscalías y que también son los primeros en revictimizar a las víctimas. Sí. Ahora que hablas de la cantidad de carpetas de investigación, hemos tenido otros episodios en los que tocamos el tema de cómo hay una desproporción entre cada ministerio público con la cantidad de carpetas que tiene asignadas. Es imposible humanamente que una persona pueda integrar 8,000 carpetas. Exactamente. Y que pensamos que debería de haber un órgano
o una unidad que supervise que sea posible, materialmente posible, integrar estas carpetas. Porque por eso hay rezago, por eso si la víctima no va, no se integra su carpeta. Así es. A pesar de que sea oficioso, de grupos vulnerables, no se saca del escritorio. Y aunque la víctima tenga abogado y el abogado o la abogada vaya, de todos modos no sale. Sí, tristemente. Sí. Y lo de la revictimización. También está terrible, terrible. O sea, a veces me ha tocado casos de que va una víctima de violencia familiar y si no llega golpeada no le reciben la denuncia. Oye, pero si la violencia familiar no solamente son las agresiones físicas, la violencia familiar también es en el ámbito psicológico, es en el ámbito económico, patrimonial. O sea, ahora resulta que si no vengo golpeada no me puedes levantar una denuncia por violencia familiar. Y hasta me ha tocado que las revictimiza. Pues, ¿usted qué le hizo, señora? Pues por algo le gritó. Luego lo perdona. Sí, no, sí, entonces está terrible, la verdad. Sí. Está terrible la fiscalía. Sí, pienso que también debería de crearse como una especie de seguimiento a las carpetas sin que se enteren las partes de la investigación, los policías, el fiscal, para verificar estándares de cumplimiento, que sean dignos, que haya un trato digno, la celeridad, los tiempos. Sí. Porque pues no se vigila cómo van las carpetas. No se vigila y hay un órgano interno de control que se supone que tú puedes ir a poner una denuncia, una queja, pero pues tienes que ir, ¿no? Y hay represalias. Así es. Hay represalias y no ganas nada. Generalmente, pues son parte de su equipo, entonces no sancionan a sus propios compañeros. Así es. Aparte de este litigio, ¿eres docente? Sí, soy docente. ¿En qué universidad? ¿Cuánto tiempo llevas? Sí, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Llevo ya 13 años dando clases en mi alma mater, porque pues de ahí soy egresada. Y pues ahorita no estoy dando clases, porque estoy en año sabático. Coincidentemente cayó que me registré para la convocatoria, salí seleccionada y pues estoy en este año sabático en mi universidad. Y pues me ha permitido moverme por toda la República. Porque si no podría. Bueno, por toda la República, no por algunos lugares nada más. Porque si no, tendría que estar dando clases en este momento. Pero pues doy clases de derechos humanos, doy protección internacional de la persona, seminario de investigación jurídica en la licenciatura en Derecho. Y en posgrado doy en la maestría en investigación jurídica, seminario de investigación también jurídica, y en la maestría en estudios interdisciplinarios de género. Doy teorías feministas y de género. Qué interesante. Sí, esas son las asignaturas que tengo. Imagino que todo el campus, tu alma mater, está apoyándote al 100%. Pues sí, eso espero. Sí. Platícanos sobre tus propuestas, en resumen. Sí. Bueno, tengo 6 puntos de trabajo. Yo no los llamo propuestas, yo los llamo puntos de trabajo y yo los vinculo mucho pues con las funciones reales de un ministro, ¿verdad? Porque tampoco puedes hacer propuestas o puntos de trabajo que no tengan nada que ver con las funciones y las competencias de una ministra o un ministro. Y es muy fácil decir, yo voy a acabar con la corrupción. Oye, pero ese es un tema del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está en tus competencias verdaderamente que puedas decir, me comprometo a esto, ¿no? Entonces yo tengo 6 puntos. El primero es el eje científico, que tiene que ver también con mi formación como investigadora, como científica, que mis decisiones estarán respaldadas también en el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque hay casos difíciles que llegan a la Suprema Corte que no solo se pueden resolver con lo meramente legal, sino que es importante allegarnos del conocimiento científico de otras áreas del saber, de material científico también para resolver. Entonces, ese es el primer punto, el punto científico, el punto de trabajo científico. El segundo tiene que ver con la transparencia. La transparencia en el tema de estar informando constantemente a la población cuál es el recurso de la Suprema Corte, en qué se gasta, qué es dirigido a los sueldos, qué es dirigido a la capacitación, qué es dirigido a la divulgación de derechos humanos, pero sin que nos lo pidan. Es decir, cada 3 meses se está rindiendo cuentas del presupuesto, de lo que se gasta, de lo que se utiliza. ¿Por qué? Porque hemos tenido una Suprema Corte con mucha opacidad. No sabíamos hasta el año pasado cuánto ganaba un ministro.
No sabíamos los sueldos que tenían los magistrados, los jueces de distrito. El tema de los fideicomisos también fue un tema que salió a la luz a partir del año pasado. No sabíamos de dónde salía todo ese recurso y qué es lo que se hacía, ¿no? Entonces creo que debemos avanzar en la transparencia de los recursos públicos, porque son recursos públicos y la gente tiene derecho a estar informada de lo que se hace con el recurso público, que son sus impuestos. El tercer punto es el acceso a la Suprema Corte, que las audiencias sean verdaderamente públicas. El artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice muy claramente, por regla general, las audiencias serán públicas. De manera excepcional, algunos casos que deberán ser privadas. Ahorita, las audiencias no son públicas. Si tú quieres ir a escuchar una sesión del Pleno de la Suprema Corte, no lo puedes hacer porque no te dejan entrar. La única forma de entrar a la Suprema Corte es haciendo una cita por internet para que te den una visita guiada. O sea, no es como para que entres tú a escuchar una sesión del Pleno, para que veas lo que está decidiendo la Corte, que entiendas cómo impacta sus decisiones en tu vida, que conozcas a tus ministros y a tus ministras, que sepas lo que hace un tribunal constitucional. No se puede, porque la Corte permanece cerrada y siempre ha permanecido así, ni le ha interesado tampoco acercarse al pueblo de México. Entonces, una de mis propuestas, o más bien puntos de trabajo, es precisamente impulsar que la Corte sea de puertas abiertas, y como la Corte se encuentra en la Ciudad de México y no todo mundo puede ir a presenciar una sesión de la Suprema Corte, yo estoy proponiendo la descentralización de la Suprema Corte. Esta propuesta tiene que ver con que la Suprema Corte sesione una vez al mes, el Pleno de la Suprema Corte sesione una vez al mes en las distintas entidades federativas, que puede estar aquí en Cancún, por ejemplo. ¿Por qué es importante? Porque de esa forma la Suprema Corte se acerca a la gente. ¿Para qué? Para que se involucre, para que conozca el Tribunal Constitucional, vea lo que está resolviendo, entienda cómo le impactan esas decisiones en su vida, qué ha dicho la Corte de ciertos derechos, y también transparencia, porque eso también habla de transparencia de lo que se está resolviendo en la Corte y se vuelve a generar esa confianza que ya se perdió. Entonces, esa de la descentralización de la Corte no es una idea que me haya surgido así nada más porque sí. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesiona fuera de sede. Su reglamento establece que las sesiones pueden ser fuera de sede. Ahora, ¿por qué nosotros en la Suprema Corte no podríamos tener sesiones fuera de sede? Se nos olvida que hay gente que no puede llegar hasta la Ciudad de México porque no pueda costearse un pasaje de autobús, de avión. ¿Por qué obligar a las personas a que vayan a la Suprema Corte de la Ciudad de México cuando puede ir la Suprema Corte a cada una de las entidades federativas y aprovechar esa corte itinerante para escuchar también las problemáticas sociales, los contextos que hay en cada región? Esos problemas son los que nos van a llegar a la Suprema Corte. ¿Y cómo vamos a resolver si no los conocemos? Porque tú puedes resolver un asunto desde tu escritorio muy, muy bien, ¿verdad? Pero si no sales a territorio, si no vas a Ciudad Juárez y conoces esas problemáticas, ese contexto en específico, si no vienes a Cancún y también te involucras en escuchar a la ciudadanía, a la gente, pues resuelves en tu escritorio de manera cuadrada, sin sensibilidad social y humana. Y eso es lo que no queremos. Queremos una corte involucrada también con las problemáticas, porque esas problemáticas son las que va a resolver. Aprovechar esa itinerancia de la corte también para que después de las sesiones del Pleno puedan hacer audiencias públicas, divulguen derechos humanos, escuchen a la gente, también se acerquen a comunidades marginadas. Y otro punto que va de la mano, un lenguaje sencillo, coloquial y accesible. No ha habido un lenguaje sencillo. La Corte en el Pleno, no sé si tú has escuchado las sesiones del Pleno, pero a veces yo me pierdo. A veces ni siquiera les entiendo porque son demasiado técnicas. Las sentencias igual. Se supone que tienen que tener sentencias de lenguaje sencillo, pero no todas
son de lenguaje sencillo, no es generalizado. Y las sesiones de la Corte siguen siendo muy técnicas. Se les olvida que no solo van dirigidos a abogados y abogadas, no. Van dirigidos a todo el pueblo de México. Sus decisiones impactan en todos. ¿Por qué yo como ciudadana no podría entender lo que está decidiendo la Corte si me impacta a mí? Yo quiero que me lo expliquen de manera sencilla. Eso tiene que ver con la descentralización, con el acceso, con un lenguaje sencillo, con la divulgación de los derechos humanos. Y ese tema de la descentralización, ya 2 candidatos me lo piratearon. ¿Esta propuesta de la Corte itinerante es originalmente tuya? Sí, de hecho, desde que inicié campaña, en mis 6 puntos de trabajo la manejo como la descentralización de la Corte, que pueda sesionar una vez al mes en los distintos estados de la República. Y también en la plataforma del INE, en Conóceles, ahí registré también esta propuesta, aunque tenemos menos espacio, ahí tuvimos menos espacio, pero también se encuentra registrada. Sí. ¿Y has escuchado algún candidato que esté mencionando alguna propuesta original tuya? Sí, hay uno que se llama Arístides, creo, él la está mencionando y de hecho hasta utiliza las mismas palabras que yo porque he comentado yo que pues tiene que ver también con este tema de la Corte itinerante, que la Corte Interamericana lo tiene y él también lo dice. Y también la que últimamente la escuché decirlo es a Loreto Ortiz. Pero tú la tienes registrada, entonces tú puedes comprobar que es originalmente. Sí, no, y desde que empezó la campaña, mis puntos de trabajo están visibles ahí en mis plataformas, en todas mis plataformas. Porque tengo mi página de internet, tengo todas mis redes sociales y ahí están visibles. Pues es bueno que concuerden en esto que es positivo, pero también siento que deberían de mencionar de quién es aunque sea en sus redes o en algún punto, quién es la creadora de esa. Así es. Pues no importa, mira, si no me lo reconocen, no importa. Lo importante aquí es que coincidimos y de llegar a la Corte todos vamos a estar a favor de que sea una Corte itinerante y que verdaderamente podamos ir a los estados a que se presencie una sesión del Pleno. ¿Tienes otras propuestas aparte de estas que mencionaste? Sí, pues te comentaba, la descentralización de la Corte, la Corte accesible, que sea de puertas abiertas, que las audiencias sean públicas, la transparencia, el tema de los recursos, que sea una Corte transparente, las decisiones científicas que también se deben de basar no solamente en lo legal, sino también en conocimiento científico de otras áreas del saber. ¿Cuál otra? A la divulgación constante de los derechos humanos, que en esta divulgación no solamente es explicarle a la gente sus derechos humanos, sino también qué hacer en caso de que se les vulneren sus derechos humanos. Porque es muy padre decirle a la gente, tiene todos estos derechos que están en la Constitución, pero ¿qué hago si no se me respetan? ¿Qué hago si se me vulneran? También es importante en este tema de la divulgación explicarle a la gente qué hacer. Y también manejar un lenguaje sencillo, coloquial, accesible, que a la fecha no se ha dado, ni en las sesiones del Pleno, ni en las resoluciones. Muy interesantes tus propuestas. Espero que sí se lleven a cabo en caso de que resultes electa. Sí, claro. Esto que hablas del área científica, pienso que es muy positivo. Y me recuerda esto que comentas, que tú eres una investigadora. Sí. Háblanos un poquito de este tema. ¿Cuál consideras que es la investigación más importante que has hecho en el área jurídica? Sí, bueno, creo que todas las investigaciones que he hecho las he considerado importantes porque las he venido realizando en diferentes etapas de mi carrera como investigadora. En un inicio, pues, empecé, por ejemplo, cuando realicé mi primera tesis de maestría, fue sobre la orfandad en Ciudad Juárez. Los niños y niñas víctimas de la violencia que se quedaron huérfanos, ya sea de madre o padre o de ambos, durante el periodo de violencia en Ciudad Juárez, que fue por ahí por el 2008, 2009, 2010, que tuvimos esta guerra fallida que emprendió el expresidente Felipe Calderón contra el crimen organizado. Y bueno, esa investigación que hice, fue una tesis muy importante porque evidencié una problemática vigente y la vinculé con la falta de acceso a la educación de estos niños que se quedaron huérfanos de padre o madre. Y esa misma investigación seguí con el derecho a la educación y mi tesis doctoral, de hecho, se vincula con la garantía
integral al derecho a la educación en México. Pero bueno, a lo largo de mi trayectoria como investigadora he venido también desarrollando otras investigaciones empíricas que tienen que ver también con víctimas del delito y víctimas de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, hubo un caso muy emblemático en Ciudad Juárez, el caso Villas de Salvarcar, en donde asesinaron durante ese sexenio también de Felipe Calderón a 17 jóvenes en Ciudad Juárez que estaban en una fiesta, jóvenes deportistas. Y bueno, también ahí hubo un tema de reparación integral del daño a las familias de las víctimas, y ese tema también lo desarrollé en una investigación. El feminicidio, el tipo penal del feminicidio también ha sido otras investigaciones que he desarrollado. Y bueno, la última que tengo ahorita y que próximamente ya estaré en publicar un libro relacionado con esto es sobre la trata de personas con fines de explotación sexual en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero abordado desde los consumidores de contenido sexual y servicios sexual. ¿Por qué? Porque si hay trata de personas con fines de explotación es porque hay demanda. Y era un área que no se investigaba. Hay muchas investigaciones de los tratantes, hay muchas investigaciones de las víctimas de trata, pero no hay investigaciones de los consumidores. Y entonces yo dije, bueno, voy a investigar sobre los consumidores de contenido y servicio sexual, claro, que puedan vincularse con el tema de la explotación sexual. Y es una investigación que ya realicé entrevistas a personas consumidoras, también entrevisté a tratantes sentenciados en el Cerezo y a víctimas también, pero más que nada mi enfoque va vinculado al perfil de los consumidores. Y esta investigación ya está por concluirse, bueno, ya hice toda la investigación de campo, ahorita estoy escribiendo y pues próximamente yo creo que ya tendré un libro. Sí. Interesante, y seremos los primeros en leerlo. Sí, claro que sí. En esta investigación que refieres, ¿llegas a una conclusión sobre el perfil de los consumidores? En eso estoy todavía. Ahorita estoy trabajando en eso, estoy trabajando en el análisis. Ajá. Sí, claro, mi investigación está centrada en Ciudad Juárez, que tenemos un contexto pues muy distinto porque somos frontera, y el contexto del consumidor es muy diferente porque tenemos muchos consumidores que vienen de la ciudad fronteriza de Texas, del Paso, Texas. Entonces, sí, la dinámica es muy diferente. Pero sí, vamos a describir ese perfil de los consumidores, y la intención es que se puedan crear a partir de esta investigación insumos para políticas públicas en materia de prevención del delito. Sí, pienso que la mejor estrategia es evitar la demanda. Así es. Atacar ese punto que tienes razón, es muy poco explorado. Yo que estoy metida en este tema te puedo decir que no hay investigaciones centradas en los consumidores en este tema. Y hablando de las investigaciones científicas, hay investigaciones, me imagino, en curso sobre los problemas que hemos hablado en este podcast, sobre la fiscalía, sobre el Poder Judicial, la corrupción, nepotismo, sobre la desproporcionalidad de carga laboral de los fiscales. Imagino, supongo. ¿Tú consideras que estas investigaciones en algún punto pudieran resolver estos temas que aquejan tanto a la justicia en México? Sí, claro. A ver, es que es bien importante que el área científica no está peleada. De hecho, el área científica debe de tenerse como punto de referencia para la creación y para los diseños de políticas públicas, incluso para el diseño de la normatividad, porque esa investigación parte de lo empírico, ¿no? Entonces es importante también que al momento de diseñar, pues se tenga ese antecedente de qué está pasando en la práctica, qué está pasando en la problemática, cómo podemos mejorarlo. Entonces la investigación científica sin duda abona perfectamente a que se pueda perfeccionar también nuestro sistema de justicia. Sí, pienso que en la práctica ha estado muy desapegada. Exactamente. Y pues ese es el origen de muchos de los males que nos aquejan. Porque tenemos instituciones, tenemos legislación que no fue contemplada desde una óptica científica
jurídica y por eso tiene deficiencias Así es. fatales. Para cerrar este episodio, Lilia, me gustaría darte un espacio para que hables directamente con nuestra audiencia, en caso de que quisieras darles un mensaje sobre, pues, incentivarlos al voto, cómo votar o cualquier cosa o idea sobre tus propuestas. Nada más necesitas dirigirte a esa cámara y pues adelante, es toda tuya. Bueno, pues yo los invito a votar este 1 de junio por la 01 en la boleta morada para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Denle una oportunidad, un voto de confianza a una mujer joven del norte del país que conoce las problemáticas sociales, que conoce las deficiencias del sistema de justicia. Soy una mujer preparada, soy una mujer con experiencia, pero sobre todo con sensibilidad social y humana, comprometida con la justicia de nuestro país. Y estoy segura que este 1 de junio, si ustedes participan, van a garantizar que buenos perfiles como el mío podamos llegar a representarlos en el máximo tribunal constitucional de nuestro país. No hay que ser apáticos. ¿Por qué? Porque ustedes no saben en qué momento pueden solicitar acceder a la justicia y qué mejor que el día de mañana que ustedes necesiten algún proceso judicial que requieran el acceso a la justicia, digan, qué bien, yo elegí a esa jueza, yo elegí a ese juez y es el que me va a representar en mi proceso. De ahí la importancia de salir a votar este 1 de junio por los juzgadores y qué mejor por la 01 en la boleta morada, Olivia Aguirre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Dirigirte a la audiencia, por toda la plática que nos has dado. Esperemos que de resultar electa, pues también regreses a este podcast. Claro que sí, a seguir con mucho platicando gusto sobre todos los temas tan interesantes que tienes. Así es. Y pues a la audiencia me quiero dirigir para despedirme de ustedes, comentándoles que la historia se está escribiendo en estos momentos. En un futuro, en los libros de historia, aparecerá este día, el 1 de junio del 2025, como el día en el que fueron realizadas las primeras elecciones judiciales en la historia de nuestro país. Y depende de nosotros cómo sea escrita esa historia. Si en la historia se establezca que los mexicanos participaron y lograron un progreso en su justicia, o la apatía ganó y fueron algunos pocos los que eligieron quiénes iban a ocupar esos puestos judiciales. Entonces, en este podcast, en este episodio y en toda esta dinámica que hemos estado teniendo, invitando candidatos, pues el mensaje principal es que ejerzas tu voto y que lo ejerzas de una manera consciente, que investigues a las candidatas y los candidatos para que estés listo al momento de que llegues a las urnas en este día histórico. Gracias por acompañarnos. Estas fueron Revelaciones de Justicia. Hasta pronto.